Este es un video sobre Halfaxa, el segundo álbum de Grimes. Me referiré al álbum como ella, pues Grimes dijo que el nombre viene de la ciudad Halifax, donde pasó unas vacaciones de verano mientras hacía el álbum, y que le gustaba ese nombre, pero que le gustaría mucho más si sonara como el nombre de una chica, Halfaxa. Creo que esto no es solo un dato antecedente, sino que tiene que ver mucho con todo lo que trata este video. Halfaxa me encanta y siento que por alguna razón siempre vuelvo a escucharla desde que la conocí. Me ha pasado como con una persona. Al principio regresaba cada tiempos largos, pero después de un par de años las ganas de volver han sido cada vez más seguido. Siento que me he vuelto dependiente de Halfaxa, como un apego lento que ha nacido de percibir cada vez más matices que me han hecho sentir como una personalidad muy única que no encuentro en ningún otro álbum, en ninguna persona. Creo que Halfaxa es un ejemplo de cómo puedes crear algo vivo a partir de sonidos. Por eso este video es un intento por entregarte las herramientas que creo permiten sentirlo desde ese lugar. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este álbum que hacen que su escucha sea mucho más como relacionarte con una criatura? Hace unos días me puse a hablar con alguien que conocí fuera de una expo y estuvimos hablando toda una tarde. Me pasó que después de varios días podía recordar muchas de las cosas que habíamos hablado, pero nunca pude recordar su cara. Cuando nos volvimos a ver le dije que no recordaba su cara y ella me dijo yo tampoco. Entonces nos pusimos a hablar sobre lo que recordamos de una persona. Ella dijo que recordaba más cómo se sentía a sí misma en relación a esa persona, y luego hablamos del aura y pensamos que lo que recordábamos de alguien era su aura. No necesariamente desde un lugar espiritual, sino que el aura como la energía de esa persona, su lenguaje corporal, su manera de pensar o de hilar pensamientos. Creo que el aura tiene que ver con el ritmo. Creo que cuando recordamos a alguien recordamos su energía y su energía es un ritmo que se está manifestando desde múltiples esferas a la vez, tipo la velocidad con que cambian sus ideas, qué tantos gestos hace, cuál es el ritmo con que me mira, cuál es su tono. Pienso que como humanos lo que nos parece más interesante en la vida es otro humano, porque es el ritmo de información comprimido más caudaloso que podemos asimilar en poco tiempo. Como especie estamos programados para comprender la variedad de matices que puede significar un gesto. Piensa que tenemos 43 músculos faciales, una posibilidad de combinaciones prácticamente infinita, y si a eso le sumas los factores culturales, los códigos sociales, el discurso, el tono de voz y todos los factores que puedas pensar en una relación interpersonal, siento que es obvio que la cantidad de estímulos cada vez que interactuamos con alguien es mucha y que a diferencia de muchos otros fenómenos del mundo que también contienen enormes capas de información, en este caso sí estamos completamente optimizados para leer esa gran cantidad de datos. De hecho, estamos tan capacitados para leer la energía de otra persona que la podemos sentir a través de texto, fotos, estéticas. Son elementos más estáticos que la interacción persona a persona, al menos estáticos en su forma. Y lo que quiere decir esta quietud, esto estático, es que condensa o comprime una serie de elementos que conforma esa personalidad. Por eso podemos leerla a través del indicio o la huella, la intuición. Creo que una de las maneras más interesantes en que una personalidad o energía de alguien puede manifestarse es a través de la música que puede hacer. En estos días he mirado algunas entrevistas de Björk y esto quizá me hizo pensar en lo único que es su música y cómo eso está también en su personalidad. I read the truth, and that's the scientific truth, which is much better. You shouldn't let poets lie to you. Lo especial de la personalidad de Björk y de su música es algo evidente para la mayoría de las personas, pero también pasa que existe música con la que debes interactuar muchas veces para poder descubrir su personalidad más profunda. Creo que es como relacionarse con alguien a quien volvemos a ver una y otra vez para asimilar cada vez un poco más su personalidad. En los días que estaba preparando este video me topé con esta canción. Y la primera vez que la escuché me sentí totalmente sumergido en la energía de esta canción, como un trance. Me pareció que la alusión a las matemáticas en el título revelaba mucho de la experiencia que había tenido, así que me puse a investigar sobre Caterina Barbieri y encontré esto. Este título fue como que todo se sincronizara, entonces
me puse a pensar de una manera más concreta en esta idea que lleva mucho tiempo gestando. ¿Cómo puedes generar vida a partir de elementos estáticos? Y cómo esto pasa en la música. And I really like modular synthesizers because, at least in my practice, I'm able to leave every piece I'm playing as a real living organism, generative entity able to develop its own shapes and forms. Caterina Barbieri dice respecto a su primer álbum, quería explorar cómo patrones pueden crear ciertos estados de conciencia y cómo la transformación gradual de esos patrones pueden afectar el estado mental. Pero ¿qué es un patrón en este contexto? Primero, me gusta pensar que una canción es un escenario al cual le damos nuestra atención, así que un patrón aquí sería la predicción respecto a un elemento que aparece en ese escenario, y lo que se predice es su ritmo, es decir, la energía con la que ese cierto elemento se manifiesta en ese escenario. Si consideramos que nuestra atención está completamente entregada a este escenario, es fácil sentir por qué cada patrón podría afectar tu conciencia de una manera muy específica, produciendo diferencias sutiles en tu estado mental. Para que esto de los patrones quede claro, escuchemos otra de las canciones de Caterina Barbieri e intenta predecir el momento justo en que vuelve a sonar el sintetizador. ¿Te das cuenta que cada vez suena un poco más lejos de lo que esperabas? Pienso que es un ejercicio que hace evidente cómo el cambio de unos milisegundos puede producir un notorio estado en tu mente. Pues no es solo que puedas sentir que la entrada al sintetizador se demora cada vez un poco más, sino que la textura del sonido y sus propiedades están produciendo sutilmente un estado en tu conciencia, que probablemente no es tan fácil de notar como el retraso del ritmo en el sintetizador. Y sobre la importancia de las texturas, Caterina dice respecto a los sintetizadores, al compararlos con los instrumentos clásicos. Cuando es difícil adivinar la fuente de sonido detrás, estás forzado a comprometerte con una escucha más activa, confiando en las propiedades intrínsecas del sonido como objeto físico más allá de las propiedades externas del sonido como objeto cultural. Esta propiedad intrínseca del sonido, sumado a la posibilidad plástica del ritmo, es lo que hace posible la construcción de ambientes, escenarios o incluso personajes en la música. Piensa en este ejemplo. La energía aquí es cíclica, así que te hace pensar que no es de una persona, pues su ritmo es predecible. Podría ser una máquina, una roca, un volcán echando lava, rojo, chorro, agua hirviendo. Pero ¿cómo un sonido puede transmitir una imagen tan clara, una energía tan específica? Ya vimos que un ritmo es un patrón, y un patrón, en este caso, es un elemento computable, un sistema cerrado, un objeto. Un cuadrado es un ritmo, es un patrón, una forma que puedes pensar fácilmente porque puedes abstraer lo que implica, es decir, la puedes predecir. Creo que cuando puedes predecir un ritmo en cualquier esfera o plataforma que tome, lo consideras una cosa, una máquina, un sistema que no está vivo porque no responde a las eventualidades del mundo. Actúa siempre igual porque si cambiara, dejaría de ser lo que es. Si un cuadrado combinara sus líneas de otra forma, dejaría de ser un cuadrado. Pienso que en la música puedes utilizar el ritmo para hacer emerger geometrías, que serían ritmos que juntos comienzan a interactuar no solo como ritmos, sino como texturas, volúmenes, tonos. Las canciones de Grimes siempre son canales de atención apilados, muchos caminos posibles y un personaje principal que conocemos a través de cómo nos guía por esos ritmos que estaban conformando su mundo. A veces seguimos a ese personaje, pero en otros momentos sentimos ese mundo, esos seres o paisajes del lugar que habita. A diferencia de la mayoría de los artistas de pop, Grimes no produce la atmósfera de sus canciones principalmente a través de la letra, sino del paisaje sonoro que crea.
y sus relaciones con el elemento voz. Para ella las letras nunca han sido importantes. Las letras funcionan casi como diálogos ambiguos de un personaje secundario y son elementos que nos ayudan a encajar a ese personaje en una cierta personalidad mientras mantienes una abertura muy amplia de interpretaciones. Pienso que Grimes utiliza las geometrías que crea a través de patrones de ritmo y sus texturas para generar paisajes y ambientes, para preparar el escenario para sus personajes. En Halfaxa, el personaje principal, es decir, su voz, está en la mayoría de las canciones cubierto, empapado o sumergido dentro de un ambiente constantemente cambiante e impredecible que puede pasar de la ternura a un ataque agresivo. La capacidad que Grimes le entrega al ambiente en este álbum tiene que ver con las estructuras experimentales lejanas a las típicas estructuras del pop, pues muchas veces hay versos y coros, pero parecen dos canciones muy diferentes mezcladas con mucha creatividad. Y esto me hace sentido, pues los conciertos de Grimes por este tiempo eran mucho más cercanos a lo que haría un DJ. Creo que ella se entrenaba en combinar canciones diferentes, entonces al momento de crear su música tiene esta autonomía entre partes y una novedosa forma de relacionarlas, permitiendo que el ambiente se constituya como algo mucho más complejo y vivo que solo un escenario donde ocurren las acciones. De hecho, ese mundo que Grimes genera para que sus personajes existan agarra tal autonomía a veces que pareciera que saliera del control, como si ella fuese poseída por una entidad viva e independiente. Y esta criatura que aparece de pronto en el mundo está hecha solo de geometrías, de ritmos que están interactuando entre sí, pero se siente viva porque no podemos predecir su patrón. No logramos entenderlo del todo. Su constante mutación es más rápida que nuestra capacidad de asimilarlo, pero nos tiene agarrados desde la atención. Grimes construyó canales de atención a lo largo de las canciones que podíamos seguir porque eran solo ritmos, patrones predecibles que eran parte del paisaje, del mundo que estaba creando. Y por un rato ella nos lleva hasta este lugar, hasta este agujero sin salida. Es un canal de atención que te lleva a una energía más intensa, menos predecible, y de pronto no te queda más que solo sumergirte. Entonces, esta criatura vive y ocurre una posesión. Tu atención está tan dentro de este patrón, de este mantra, de este sonido, que comienzas a ser parte de la energía que emana de su externo. Y hay una barrera que se desborda, una relación que sobrepasa la percepción. Me parece interesante traer aquí la idea de que nos consideramos organismos vivos, pero que al menos hasta donde sabemos ahora, en el nivel más pequeño estamos formados solo de partículas, subpartículas, electrones, incluso podrías pensar que vibraciones de energía o ritmos de energía. Estos no son elementos que consideremos vivos. Entonces la pregunta de dónde y cuándo comienza este sistema vivo, esa criatura autónoma, es interesante porque aún no podemos establecer una línea clara entre lo que es vida y lo que no. Y muchas veces la respuesta a esa pregunta intenta ser respondida desde la capacidad de complejidad de un sistema
y el grado de autonomía que tiene respecto al mundo. O sea, pareciera ser que si alguien observa que tu comportamiento es lo suficientemente complejo como para ingeniártelas y conseguir comida, te puedes considerar vivo. Pero la química o incluso la computación están llenas de ejemplos de interacciones que parecen complejas y que sabemos que en el fondo no lo son, sino que nacen de leyes muy simples que al desarrollarse en el tiempo o el espacio hacen emerger algo que podemos llamar complejidad. Además, es totalmente necesario definir primero cómo puedes cerrar un sistema, cómo puedes establecer un límite entre entorno y sistema. Las membranas de las células, por ejemplo, están continuamente dialogando con su entorno. Y si una criatura que consideremos viva, sea un perro o una célula, dejara de comer, moriría en poco tiempo. O sea, ¿cómo puedes decir que un sistema necesita de un entorno para poder obtener de ahí alimentos y cuando le quitas esa posibilidad simplemente deja de existir? ¿No quiere decir entonces que el alimento es parte de ese ser aun cuando no ha entrado físicamente en él? Tal vez nuestro propio cuerpo se compone de otros elementos físicos que no hemos descubierto, porque para medirlos no podemos aislarlos. Quizá la posibilidad de vida de un sistema formado por elementos estáticos tiene que ver en cuánta atención como observador puede ceder. Tal vez nuestra capacidad de atención como observadores es solo uno más de los elementos necesarios en la ecuación para generar vida, y los sistemas están siempre abiertos porque son portales. Tal vez la música no es una manera en que una personalidad se expresa, sino que la música y la personalidad son sistemas vivos, autónomos. Siempre me he preguntado cómo pueden existir personalidades tan parecidas entre humanos que vivieron en tiempos tan diferentes. Como algún rasgo de un personaje tipo Aristóteles nos puede recordar a un amigo, un tío, lo que sea. Esto me hace pensar en Jung hablando de los arquetipos, pues últimamente pienso mucho en cómo estas estructuras de personalidad, que según Jung han sido las mismas durante toda la humanidad, podrían ser sistemas tan concretos como una forma geométrica, una especie o un planeta. Pienso si tal vez las personalidades o arquetipos humanos puedan ser conjunciones específicas entre ritmos creados a partir de elementos estáticos, en donde hay estados basales estables desde donde nacen las demás posibilidades y la complejidad. Por todo esto me parece que Calfaxa es una obra muy linda, porque siento que está tan viva que permite una abertura al momento de relacionarte con ella. Creo que si te dejas sumergir probablemente tendré sensaciones que hablan mucho más de ti que de otra cosa. Y por eso la considero una criatura sabia, amable, pero también un desafío, un enigma. Es el tipo de arte que te hace preguntas, que te puede poner en un lugar en donde nunca habías estado. Realmente espero que si no lo has escuchado aún lo hagas y que ojalá alguna de las cosas que hablé aquí te hagan pensar en cómo esas cosas que parecen estáticas y predecibles están produciendo sistemas más complejos a través de sus relaciones.